es concebir o tener algo más en lo cual pongamos nuestra confianza en lugar de conjunto al único verdadero Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra. Vamos a leerla de nuevo, hermano. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es concebir o tener algo más en lo cual pongamos nuestra confianza en lugar de o junto al único verdadero Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra. Vamos a leer algunos textos bíblicos, hermano. Quiero invitarte a buscar Efesios capítulo 5, verso 5. Efesios capítulo 5, verso 5. ¿Todos lo tienen, hermano? Hermano, que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. For this you know with certainty that no immoral or impure person or covetous man who is an idolater has inheritance in the kingdom of Christ and God. Amén, gracias Martincito. Fíjate cómo dice este texto, hermano. Efesios 5:5, Ephesians chapter 5, verse 5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fíjate, hermano, quiero poner este versículo en el contexto, porque la respuesta a la pregunta es: la idolatría es concebir o tener algo más en lo cual pongamos nuestra confianza en lugar de o junto al único verdadero Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra. Yo quiero que usted mire, hermano, en el contexto del versículo 5, quiero que mires, dice el verso 3, vamos a leer el verso 3 hasta el verso 5 para tener el contexto. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Yo quiero que usted mire lo que dice aquí, hermano. Pero la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. ¿Por qué los hombres se entregan a la inmoralidad, hermano? ¿Qué es lo que busca el hombre? Cuando hablo del hombre, hablo del ser humano en general. ¿Qué es lo que, cuando el hombre se entrega a la inmoralidad, por qué lo hace? ¿Qué es lo que busca? Satisfacción. Satisfacción. Muy bien. Placer en su alma, el placer en su alma. Cuando una persona, hermano, se entrega a la inmoralidad, está buscando en esos actos inmorales la satisfacción que solamente puede Dios proveer. Está escogiendo, está sustituyendo a Dios por los placeres temporales de este mundo. Y eso la Biblia dice que es idolatría. Y dice el texto, sigue diciendo, hermano, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. La avaricia, hermano, ¿qué es lo que es? ¿Qué es avaricia? Tener más de lo que ya tenemos, o querer tener más o de lo que nosotros tenemos. Desear tener más de lo que ya tenemos. Desear lo que tiene otro. ¿Cómo? El corazón de la avaricia es precisamente no estar satisfecho. Cuando yo codicio algo, lo que estoy diciendo es: yo no estoy satisfecho con lo que yo tengo, ni estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado. Ahora bien, fíjate que en el texto la avaricia
y la inmoralidad sexual está en la misma lista. Porque el corazón de las dos es la falta de satisfacción. Y el hombre en su corazón, hermano, sustituye a Dios por estas cosas. Y el verso 4 dice: ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino también acciones de gracia. Y es ahí donde viene el verso 5 que dice: porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es, ¿qué cosa? Idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amados hermanos, la razón por la cual ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios es porque estas personas aman más el placer de lo que aman a Dios. Porque estas personas han sustituido a Dios por placeres temporales y por naturaleza, en consecuencia, se convierten en idólatras. Hermanos, si usted se fija, I want you to think about this, about idolatry for a second. This is the greatest hole in our holiness, is idolatry. The Lord is calling us to grow in holiness. El Señor nos llama a nosotros a crecer en santidad. Pero uno de los grandes orificios en nuestra santidad es la idolatría de nuestro corazón. Porque por naturaleza nosotros tendemos a sustituir a Dios por otras cosas, o poner otras cosas o otras personas en lugar de Dios, o junto a Él. Hermanos, and this is the reason why the idolatry is the big hole in our holiness, because by nature we tend to love something or love someone more than God. When you think about this, many times we pray and pray that the Lord bless us with something that we want or we need. And when the Lord answered that prayer, many times we make that blessing the idol of our heart. Because we get to love more the blessing than the blesser. Nosotros que llegamos a amar más la bendición que el que nos bendice. Y es por la tendencia pecaminosa de nuestro corazón. Y es por eso que es bueno, hermanos, que nosotros meditemos en lo que la palabra de Dios dice acerca de la idolatría. Vamos a leer, hermanos, Filipenses 3:19. Philippians chapter 3, verse 19. Filipenses 3:19. Si no quiere leer, hermano. Dice, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Fíjate, hermano, este texto que acabamos de leer, si usted lo pone en contexto, quiero leer algunos versos con ustedes para que usted vea de qué está hablando. Dice en el capítulo 3, verso 15, dice: así que todos los que somos perfectos tengamos una misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan
como os he dicho muchas veces y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estas son personas, los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son, hermano? ¿Dónde estaban? En la misma iglesia. Son enemigos de la cruz de Cristo. Dice, cuyo fin, ¿qué cosa es? Su perdición. Cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza. Hermanos, estas son personas que estaban en la iglesia, pero se diferenciaba de los cristianos, de los verdaderos cristianos, en el hecho de que ellos amaban ¿qué cosa? Una vez más, ¿su Dios cuál era? Los placeres terrenales. Hermano, y la razón por la cual este versículo es tan importante es porque nos recuerda cuán sutil es la idolatría. Yo les confieso, la primera vez que yo leía en la Biblia acerca de la idolatría, hace muchos años atrás, lo primero que venía a mi mente eran los ídolos que las personas regularmente tienen, de los muñecos que la gente tiene como ídolos. Pero ídolo es todo lo que nosotros ponemos al mismo lugar, ¿verdad? Que ponemos junto al único, en lugar de o junto al único verdadero Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra. Y por eso también el apóstol Juan exhorta a su iglesia y le dice: hijitos, guardaos de la idolatría. Porque esto es tan serio y tan importante. Yo quiero preguntarte en esta mañana, en esta tarde, ¿cuáles son los ídolos que hay en tu corazón? Quiero animarte a que tú evalúes tu vida, evalúes tu corazón. ¿Cuáles son los ídolos que pueden haber en tu corazón que te impiden correr exitosamente la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros? Amén. Amados hermanos, que el Señor nos ayude. Quiero invitarte a orar para que el Señor nos aplique esta verdad en nuestros corazones y podamos estudiar esta tarde también la palabra de Dios y aprender más de Él. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder reflexionar en las verdades, Señor, que tú nos has revelado en ella. Gracias, Padre, porque por medio de tu palabra no solamente te podemos conocer a ti, sino que también, Señor, podemos aprender acerca de cómo debemos vivir para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos das las instrucciones precisas para que podamos vivir vidas, Señor, que son dignas del evangelio con el cual tú nos has llamado. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que tú has traído esta tarde a tu casa. Señor, ruego en el nombre de Jesús que tú expongas los ídolos de nuestros corazones y que tú nos guíes, oh Dios, al arrepentimiento. Amado Padre Celestial, te ruego en esta tarde que mientras estudiamos tu palabra, tú, Señor, continúes obrando en nosotros. Y te pido, Señor, que tú obres en nuestra voluntad para que podamos, Señor, someternos en obediencia a tu palabra. Bendice cada alma aquí presente y concédenos al terminar este tiempo de adoración que podamos decir verdaderamente: el Señor ha hablado a mi vida. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amada iglesia, estamos llegando al final ya de nuestra serie de estudios titulada El Plan de Dios para la Familia. Y hoy vamos a comenzar esta última sección y vamos a estar enfocados específicamente, hermanos, en el culto familiar. Quiero, antes de seguir en este tema o profundizar en este tema, quiero decirle, hermano, cuál es la dirección en la que vamos a ir. Vamos a estar, hoy solamente vamos a ver una introducción acerca del culto familiar y vamos a estar viendo temas como la importancia del culto familiar y qué es lo que la Biblia tiene que decir acerca de eso. Y el próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a estar considerando algunos temas prácticos con relación al culto familiar. Cuando terminemos con este tema, con el culto familiar, y así concluyamos nuestro estudio de el plan de Dios para la familia,
vamos a proseguir, hermano, estudiando nuestra confesión de fe, que no sé cuánto ustedes recordarán, hermano, pero nos quedan 2 capítulos para terminar nuestra confesión de fe, nuestro estudio de la confesión de fe, y estos 2 capítulos tienen que ver primordialmente con el fin de los tiempos, que es lo que la Biblia dice acerca del fin de los tiempos. Eso es lo que tenemos planeado. Quiero animarte, hermano, a que si tú no tienes la confesión, habla conmigo después del servicio y te podemos dar una copia para que tú la vayas leyendo y vayas familiarizándote con su contenido. Quiero, hermanos, invitarle a buscar en sus Biblias en el libro de los Salmos, y vamos a leer el capítulo 78, verso 1 al 9. Libro de los Salmos, capítulo 78. Todos lo tienen, hermanos. Dice la palabra de Dios de esta manera: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que la contaremos a la generación venidera, las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas en el día de la batalla. Esta es palabra del Señor para nuestras vidas. Hermanos, antes de ir a los detalles del estudio de esta tarde, antes de ir a los detalles de la introducción acerca de este tema, quiero poner en contexto este salmo. El Salmo 78. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de los Salmos, pero el libro de los Salmos se divide en 5 grandes libros. O sea, el libro de los Salmos está compuesto por 5 libros, y otra manera en que los estudiosos han dividido el libro de los Salmos es por temas. Hay salmos que tienen que ver, son salmos de alabanza, hay salmos que son de arrepentimiento, hay salmos que fueron escritos para expresar el lamento del pueblo por las condiciones en las que están viviendo. Y el Salmo 78 es uno de los salmos, hermanos, que encontramos en este libro, que tiene que ver con la historia de la nación de Israel. Y lo que hace el salmista, en este caso Asaf, él toma la historia de Israel, todo el camino por el cual Dios lo ha traído, para enseñar principios espirituales a la nación de Israel, para traer a la memoria de ellos verdades espirituales que Dios le había dado al pueblo, le había enseñado al pueblo desde tiempos antiguos. Y si usted se lee el Salmo 78 completo, usted va a ver, hermano, que es una historia detallada de la obra de Dios para con su pueblo. Y en estos primeros versículos nosotros encontramos el fundamento
del culto familiar, de la práctica del culto familiar. Y yo quiero preguntarles en esta tarde, ¿cuántos de ustedes, dos preguntas, hermano, y como estamos en familia, siéntase libre en responder, ¿verdad? Estas son las dos preguntas. Número uno, ¿cuántos de ustedes saben lo que es el culto familiar? Levanten la mano. Lo que saben, ¿qué es lo que es el culto familiar? What is family worship? Do you know? Okay. La segunda pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí practicamos o celebramos el culto de adoración o el culto familiar en nuestras casas? ¿Cuántos lo hacemos regularmente? Okay. Ahora, el culto familiar, hermano, no es más que el tiempo en el cual la familia se reúne alrededor de la palabra de Dios y meditan juntos en la palabra de Dios, memorizan la escritura, cantan a Dios. Hay una variedad de elementos que se incluyen o pueden ser incluidos en el culto de oración, con el propósito, hermano, de crecer en el conocimiento de Dios, con el propósito de crecer en la gracia de Dios. Pero el culto familiar no es, hermano, una invención de la iglesia. Family worship is not the invention of the church. It's not something that we do because we don't have nothing else to do in our home. It's something that the Lord teaches in His Word. As a matter of fact, the Lord commands His people to have regular time of worship in their home. El Señor, hermano, manda a su pueblo a tener tiempos de adoración familiar en nuestras casas. Ahora bien, teniendo esto en mente, quiero, hermano, considerar en primer lugar con ustedes los obstáculos para la celebración del culto familiar. La mayoría de nosotros conocemos, si usted lleva tiempo en la iglesia, usted conoce y ha escuchado en más de una ocasión acerca de la importancia o acerca de la necesidad de tener cultos familiares con regularidad. Todos lo hemos oído, ¿verdad? Sin embargo, una de las disciplinas espirituales o prácticas espirituales que se nos hace más difícil a nosotros es ser consistentes en nuestra celebración de este culto. Y quiero, amados hermanos, que miren lo que dice el versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Verso 2. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No sé, hermano, si a usted le pasa, pero cada vez que cuando leemos estos versículos hay otro pasaje de la Escritura que viene a nuestra mente. ¿Cuál es? Deuteronomio 6. ¿Cómo? Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6. Y la razón por la cual menciono esto es porque en cada texto de la Biblia, cada porción de la Biblia, en la que Dios trata el tema del servicio familiar, de la instrucción religiosa en el hogar, Dios comienza llamando ¿a quién? A los padres. Y les dice, escuchen mis palabras. Mira cómo Moisés lo dice en Deuteronomio capítulo 6. Haz una marca ahí, hermano, en el Salmo. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 6. Este texto lo hemos leído infinidades de veces en este estudio. Amén. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer, hermano,
versos 4, 5 y 6 y 7, del 4 al 7. Deuteronomio 6, del 4 al 7. ¿Qué lo tiene, hermano? Hermano Lupita, se lo puede dar. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Fíjate, hermano, cómo dice este pasaje. Verso 4. Escucha. Escucha, oh Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿a dónde? Sobre tu corazón. ¿A qué palabras se está refiriendo? Ya vimos este pasaje. Se está refiriendo ¿a qué? A todos los mandamientos del Señor. Y fíjate, hermano, que el Señor comienza en el verso 4 diciéndole al pueblo, escucha. Y esa palabra escucha, listen, es un llamado a prestar atención a la palabra de Dios. No es simplemente oír por oír. Implica escuchar con la intención de practicar. Implica prestar atención diligente a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y de una manera similar, Asaf, cuando escribe el Salmo 78, llama al pueblo de Dios a hacer lo mismo. ¿Cómo comienza el Salmo 78? Escucha. ¿Verdad? Dice, vamos a volver, hermano, al Salmo 78. Let's go back to Psalm 78. Escucha, pueblo mío, mis enseñanzas. Escucha, pueblo mío, mis enseñanzas. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Yo quiero que tú, hermano, pienses por un momento en esto. Desde Deuteronomio, desde tan temprano como Deuteronomio, el Señor instruye a su pueblo. ¿A qué? Escuchar la palabra de Dios e instruye a su pueblo a tener tiempos regulares de instrucción religiosa en el hogar. El tiempo pasa, llegamos al libro de los Salmos y vemos que Dios una vez más repite al pueblo. Los vuelve a llamar, escucha, estén atentos a mis palabras. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque uno de los obstáculos más grandes que enfrentamos nosotros para celebrar cultos regulares en nuestras casas, servicios de adoración en nuestras casas, no es, hermano, la falta de tiempo. No es que no tenemos tiempo. No es que estamos demasiado cansados. El obstáculo más grande que tenemos nosotros es, amados hermanos, la irreligiosidad del corazón de los padres. La irreligiosidad del corazón de los padres. Nosotros, amados hermanos, como creyentes, vivimos en este mundo, y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, nosotros estamos siendo discipulados constantemente por la cultura en la que nosotros vivimos. Y la cultura nos enseña diariamente qué es lo más importante. ¿Qué es lo que debemos valorar? ¿Qué es lo que debemos priorizar? Hermanos, la cultura, el mundo en el que vivimos constantemente está discipulando a los cristianos acerca de cuáles son los dioses ante los cuales debemos de inclinarnos.
No es falta de tiempo, es falta de devoción a Dios en el corazón de los padres. ¿Sí lo pueden ver, hermano? Y esto lo vemos en el hecho de que cada vez que Dios llama a su pueblo a instruir a los hijos en la disciplina del Señor, en la palabra de Dios, comienza con un llamado enfático a los padres a escuchar. Y en Deuteronomio le dice que estas palabras estén ¿a dónde? Sobre tu corazón, en tu corazón, hermano. Y la razón por la cual esto es importante es porque como cristianos nosotros tenemos que discernir, tenemos que descubrir cuál es la causa de la irreligiosidad de nuestros hogares. ¿Por qué no tenemos tiempo para orar? ¿Por qué no tenemos tiempo para leer la Biblia? ¿Por qué no tenemos tiempo para instruir a nuestros hijos? Nunca, nunca es falta de tiempo. Nunca es cansancio. Es falta de devoción a Dios que comienza en el corazón de los padres. Esta es la ironía más grande en la vida cristiana, en la iglesia. Nosotros nos hemos sentido cómodos en nuestra falta de devoción a Dios. ¿Sí o no, hermano? Nos hemos sentido cómodos. Nos pasamos toda una vida priorizando otras cosas. Y esperamos, y esta es la ironía, esperamos que nuestros hijos tengan o expresen una devoción a Dios que nosotros nunca hemos expresado. ¿Sí lo puede ver, hermano? Y cuando nuestros hijos empiezan a pensar como el mundo, empiezan a amar lo que el mundo ama, cuando nuestros hijos empiezan a servir a los dioses que el mundo sirve y a buscar la satisfacción de sus almas en las fuentes que el mundo ofrece, los cristianos pegamos el grito en el cielo y nos alarmamos. ¿Pero por qué llegamos aquí? Por la falta de devoción a Dios en los hogares cristianos. The lack of devotion to God is the greatest obstacle to the celebration of the family worship in our home. We need grow in our devotion to God. Necesitamos crecer en nuestra devoción a Dios, en nuestro amor por Dios. Necesitamos crecer en nuestro entendimiento de quién es Dios para que entonces podamos regularmente celebrar cultos familiares en nuestros hogares. Amados hermanos, quiero enfatizar nuevamente las palabras del salmista en el verso 1 y 2. Escucha, pueblo mío, mis enseñanzas. Escucha, pueblo mío, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Hermanos, si te fijas en el verso 1, hay un juego de palabras que pareciera que está diciendo que es una repetición, pero no es una repetición, está diciendo dos cosas diferentes. En el verso 1 comienza diciendo, escucha, pueblo mío, mis enseñanzas. Y en la segunda parte, la parte le dice, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Qué es lo que tenemos nosotros ahí, hermano? ¿Qué significa cuando dice, inclina tu oído a las palabras de mi boca? Eso es un llamado a qué, hermano. Escuchar para qué. Para obedecer. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. En el verso 2 dice, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado.
Y hermano, este versículo que acabo de leer, el versículo 2, es una manera poética. En este versículo encontramos un llamado de Dios al pueblo, una vez más, a pensar, a reflexionar en la importancia que tiene el aplicar la palabra de Dios en el contexto del hogar. Cuando dice en parábolas abriré mi boca, ¿qué es lo que viene a nuestra mente, hermano? Cuando dice en parábolas abriré mi boca, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Jesús enseñó a su pueblo parábolas, a través de parábolas. ¿Y qué son las parábolas? Eran historias que Jesús hacía con el propósito de ¿qué? De ilustrar una verdad espiritual o un principio espiritual. En el tiempo de Israel, o en el tiempo de los salmistas, las parábolas que ellos usaban no eran historias, sino que ellos tomaban de la misma historia verídica de la nación de Israel y partían de ahí para enseñar principios espirituales al pueblo. Ellos tomaban, su libro de texto era la historia del pueblo. Entonces, por eso dice, en parábolas abriré mi boca. Porque él quería enseñar al pueblo, enseñar la importancia de someter el oído, ¿a dónde? A la palabra de Dios. Cuando usted estudia la historia de Israel, usted se da cuenta que la mayoría, hermanos, de los fracasos de Israel como nación, cada vez que fueron sometidos por sus enemigos, cada vez que fueron deportados, ¿por qué fue? Porque no escucharon la palabra de Dios, hermano. Y también las parábolas siempre al principio dice, el reino de los cielos es comparado a, y empieza la parábola y en diferentes, casi podría decir que en las que recuerdo dice, y el reino de los cielos es comparado a, entonces, o sea, está comparando el reino de los cielos, pero con algo que estaba en ese tiempo. Amén. Exactamente, y el Señor tomaba estas parábolas, estas historias para enseñar, ilustrar principios espirituales. Tenemos también no solamente las parábolas del reino, sino que también tenemos la parábola del buen samaritano. Tenemos, hermano, la historia del publicano y el fariseo. Jesús toma estas historias para ilustrar verdades espirituales. Dios hizo lo mismo, pero partiendo de la nación, de la historia de la nación de Israel. Hermanos, ¿cuál es el obstáculo más grande a la celebración del culto familiar en nuestros hogares? La falta de devoción en el corazón de los padres. O dicho en palabras de el autor a los hebreos, uno de los obstáculos más grandes que tenemos enfrente a la celebración de los cultos familiares en nuestros hogares es el incremento, hermanos, de una mentalidad secular como la de Saúl en nuestra familia. Y te voy a poner un ejemplo. Te lo repito. Esta falta de devoción se complementa ¿con qué? O se alimenta de un incremento de una mentalidad secular, de una mentalidad que valora más las cosas temporales de este mundo que las cosas eternas. Mira, hermano, te voy a poner un ejemplo. Y quiero ser cuidadoso en este ejemplo que voy a poner. Una de las grandes excusas que nosotros ponemos para el culto familiar precisamente es no tengo tiempo. ¿Sí o no? O estoy muy cansado. Pero fíjate, hermano, cómo la cultura y la sociedad en que nosotros vivimos nos ha ido modelando y nos ha ido enseñando y nos ha ido transformando. Usted no se ha puesto a pensar que nuestros hijos pasan más tiempo fuera de nuestras casas que en nuestros hogares. Nuestros hijos pasan una cantidad de tiempo, hermano, y una vez más, yo no estoy, cuando usted escuche lo que yo voy a decir ahora, yo quiero aclarar, yo no tengo nada en contra del deporte.
yo lo que creo que es desafortunado que pongamos el deporte en el lugar equivocado. Pero nuestros hijos pasan, después que terminan la escuela, entran a las 7:50 de la mañana a la escuela, salen a las 3:50, terminan su escuela a 3:50, y de 3:50 a 6, 7, 8 de la noche, nuestros hijos están involucrados en actividades extracurriculares. ¿Sí o no, hermano? Deporte. Y ahí usted ve que vamos nosotros los padres, vamos como ovejitas detrás de ellos, vamos para el deporte. Y nosotros mismos somos los que los ponemos en el deporte. Nosotros no pensamos cómo esto va a afectar nuestro tiempo juntos como familia. Cómo esto va a afectar mi habilidad de tener cultos regulares en mi hogar con mi hijo. Y tenemos competencia. Hay competencia, ¿cómo que le dicen a eso ustedes? Tenemos juegos. Y ahí vamos todos para los juegos. Tenemos, y nos pasamos, hermano, nuestros hijos se pasan en todo, la mayor parte del tiempo, siendo discipulados en una mentalidad secular. ¿Qué tú esperas que pase cuando tu hijo sea adolescente? ¿Qué tú crees que va a pasar? Él va a funcionar acorde a una mentalidad secular, porque hemos sido nosotros los que hemos, nuestra falta de devoción a Dios ha empujado a nuestros hijos a crecer en un ambiente completamente secular. Es por eso que los grandes estudiosos de la salud de la iglesia de estos tiempos, hermanos, han descubierto, en encuestas que han hecho, que la mayoría de los hijos de los cristianos, cuando llegan a la edad de college, ¿qué usted cree que pasa? Nunca más ponen un pie en la iglesia. Amados hermanos, y este es el resultado de una mentalidad secular creciente en la iglesia, de la falta de devoción que tenemos a Dios. Por eso la Biblia dice, escucha, presta atención para poner en práctica mis palabras. Hermanos, como decía, yo no tengo nada en contra del deporte. Creo que el deporte en su lugar es bueno, pero creo que cuando el deporte impide que tú pases tiempo, que la familia pase tiempo junta, cuando el deporte, déjeme decirte algo, hermano, cuando el deporte impide que tú te sientes, que tú puedas sentarte a comer con tu hijo, usted tiene un problema. Usted tiene un problema y no lo sabe todavía. Eso es como una olla de presión, que llega el momento que explota. Esta mentalidad secular se pone de manifiesto de muchas maneras, hermano. A veces sutilmente. ¿Cómo es posible que nuestros hijos tengan tiempo para pasar horas y horas, no solamente jugando, porque cuando no están jugando fútbol o béisbol, ¿qué están haciendo, hermano? Están en el videojuego, están en el teléfono. ¿Cómo es posible que ellos tengan tiempo bajo nuestra supervisión, bajo nuestras narices? Ellos tienen tiempo para jugar, estar en el teléfono, pero no tienen tiempo, no tenemos tiempo para leer la Escritura, para meditar juntos en la palabra de Dios. Hermano, ¿usted se da cuenta que el problema no es falta de tiempo? El problema, ¿qué cosa es? Falta de devoción a Dios en el corazón de los padres. El incremento de una mentalidad secular que nos lleva a enseñarle a nuestros hijos que las cosas temporales son prioritarias sobre las cosas espirituales. ¿Sí lo puede ver, hermano? Eso es lo que está implícito en este llamado que Dios hace. Escucha. Y Dios nos llama continuamente. Hoy Dios todavía nos llama a nosotros como iglesia a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, tú y yo debemos orar: Señor, incrementa mi devoción por ti. Incrementa mi amor por ti. Abre mis ojos para ver
la gloria de tu nombre, la importancia de buscar, de priorizar cosas que tienen que ver contigo y con el alma de mi familia. Nosotros, hermanos, la restauración del culto familiar en los hogares cristianos comienza con el arrepentimiento de los padres. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos volvernos a Dios. Cuando usted se arrepiente de su irreligiosidad y de su falta de devoción a Dios, entonces va a ser natural para ti tener tiempos regulares en tu casa, con tu familia, aún. Y esto es una verdad que aplica no solamente a la familia con hijos. Esto es una verdad que aplica también a todos los creyentes. Aunque usted no tenga hijos en su casa, usted todavía necesita tener tiempo con su familia, tiempo de devoción personal, tiempo de devoción familiar, para que usted pueda crecer en el conocimiento del Señor. Lo segundo que quiero que veamos, hermanos, lo que consideramos este tema. Ya hemos visto los obstáculos para la celebración del culto familiar. Ahora quiero que veas, hermano, la motivación para la celebración del culto familiar. Y vamos a ver el verso 5. What to consider with you the motivation for the celebration of family worship? Y lo que quiero responder bajo este encabezado es: ¿por qué debemos celebrar el culto familiar? ¿Por qué debemos hacerlo? Why should we celebrate regularly in our home a family worship? Why? ¿Por qué? Mira el verso 5. Luke verse 5. Porque Él, ¿quién es Él? Dios. Dios. Una vez más, no es la iglesia, no es tu pastor. Que by the way, como dicen los americanos, cuando tu pastor te pregunta regularmente y te anima regularmente a tener culto familiar, el pastor no está impulsándote a hacer algo. Esta no es la idea del pastor. El pastor simplemente te está exhortando y te está animando a que tú pongas en práctica la palabra de Dios, a que tú seas obediente a Dios. Dice el verso 5, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel. Y mira el verso 5 cómo continúa diciendo, la cual sugirió, es lo que dice el texto, hermano. No, ¿qué dice? La cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y la contarán a sus hijos. ¿Por qué debemos hacer el culto familiar, hermano? ¿Cuál es la motivación? What is the motivation to celebrate family worship? Dos motivaciones, hermano. Una, por obediencia a la palabra de Dios. Dios ordenó a su pueblo que su pueblo celebrara cultos, tuviera tiempos de adoración familiar. Es por obediencia a Dios. It's for obedience to God. And also obedience, we have to separate time, set a time apart to have regular time of worship in our homes. De manera que cuando la iglesia descuida intencionalmente o por descuido el tiempo de adoración familiar, ¿qué es lo que constituye eso? Desobediencia al Señor. Hermano, cuando tú y yo fallamos, y es por eso que yo como pastor hago tanto énfasis en la adoración familiar. When we fail to have family worship, when we fail to
instruct our children in the word of the Lord, we are in rebellion against God. We are sinning against the Lord. La falta del culto familiar, hermano, el descuido del culto familiar en el hogar es literalmente un pecado. Porque es desobedecer una instrucción que Dios nos dio. La primera motivación, ¿cuál es? Obediencia. Obediencia al Señor. Hermanos, ¿cuál es la segunda motivación? Miren en el texto. Versos 5 y 6. Verso 6 dice: para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos. ¿Tú sabes cuál era el modelo de Dios en el culto familiar, hermano? La idea de Dios era que el pueblo enseñara a sus hijos la palabra de Dios, que tuvieran tiempos regulares. Y digo tiempos regulares porque en Deuteronomio capítulo 6 Dios le dice a su pueblo: y esta palabra la enseñará como diligentemente, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. El propósito de Dios es que tú enseñes a tu hijo en la palabra de Dios, que tú tengas tiempos regulares con él, para que cuando él crezca, él pueda hacer lo mismo con sus hijos. La segunda motivación es pasar la fe de una generación a la otra generación. Dice: aún a los que están por nacer. Y esto me llama mucho la atención, porque nosotros asumimos que los niños pequeños no entienden. ¿Para qué voy a sentarme con mi hijo a leer un versículo o dos versículos de la Biblia si mi hijo es muy chiquito, no entiende? La Biblia dice: aún a los que están por nacer, a los que están todavía en el vientre de su madre, enséñale, háblale la palabra, dale la palabra, instrúyelo, enséñale la importancia de la devoción a Dios, enséñale cuánto necesitan a Dios, para que cuando ellos crezcan, dice el texto, se levantarán y lo contarán a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia de Nínive? De Nínive. ¿Cómo se dice Nínive en inglés? Bueno, yo te lo digo. Esa palabra es Nínive, donde fue Jonás, donde fue el profeta Jonás. ¿Qué fue lo que pasó con Nínive? Para que usted vea, hermano, y quiero conectar Nínive con esta motivación de dar la palabra a nuestros hijos. En Nínive, Dios iba a destruir a Nínive. ¿Por qué Dios la iba a destruir? Por su pecado, por su desobediencia, por su rebelión. Dice que la maldad de Nínive subió hasta la presencia de Dios. Y Dios decide anuncia juicio. Dios manda al profeta Jonás. Y como Jonás sabía que Dios es un Dios misericordioso, perdonador y compasivo, y Nínive era enemiga de la nación de Israel, Jonás sabía que si él iba a predicar a Nínive, si Nínive se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Por eso es que Jonás se niega a ir a Nínive. Bueno, usted sabe la historia. Dios lo lleva a Nínive en la barriga de un gran pez. Él llega a Nínive, predica el evangelio, anuncia el juicio de Dios. ¿Y qué pasó? Nínive se arrepintió y Dios lo perdonó. El rey de Nínive, cuando dio el anuncio, dice el texto que puso en ayuno a todo el mundo, desde la bestia hasta el ser humano. Hermanos, ellos vieron la misericordia de Dios. Ellos experimentaron el perdón de Dios. Pero cuando la revelación bíblica va progresando, usted se va a dar cuenta que años más tarde, ¿qué pasa con Nínive? Dios la destruye.
al punto que la erradica, la desaparece de la faz de la tierra, prácticamente. ¿Usted sabe por qué? Porque la generación que Dios perdonó falló en advertir a la nueva generación. Y la nueva generación siguió el camino de sus padres. La tendencia natural de rebelarse. Es por eso que es importante que los padres cristianos pasemos a nuestros hijos la fe. Y pasar la fe a nuestros hijos no es simplemente agarrar a nuestros hijos y decirle, vístete que nos vamos a la iglesia. Eso no es pasar la fe. Pasar la fe a nuestros hijos no es decirle, nosotros no hacemos esto porque somos cristianos. Eso no es pasar la fe. Pasar la fe implica, hermano, dedicar tiempo a instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, a enseñarle quién es Dios, a enseñarle quiénes son ellos, a enseñarle. Pasar la fe a nuestros hijos implica tomar a nuestros hijos desde pequeños y enseñarle que el fin fundamental del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Eso es pasar la fe. Pasar la fe es enseñarle que hay un solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, que es soberano sobre todas las cosas. Pasar la fe implica enseñarle lo que hizo Cristo para salvarnos a nosotros. Pasar la fe implica enseñar a nuestros hijos cuán grave es el pecado, que necesitan arrepentirse. Y cuando eso lo hacemos regularmente, nosotros vamos a ver la obra de Dios en la vida de nuestros hijos. ¿Cuáles son las dos motivaciones por las cuales debemos hacer culto familiar? Obediencia, obedience to the Lord, y pasar la fe a las próximas generaciones. Y yo quiero decir algo aquí. Hermanos, pasar la fe, el culto familiar, no es sustituto de la adoración congregacional. El pasar el culto familiar es simplemente, hermano, va de la mano con el culto congregacional. Cuando nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, hermanos, no solamente en nuestra casa, sino también debemos enseñarle ¿dónde? En el contexto de la iglesia local. Hermanos, cuando usted enseña, y obviamente como siempre hemos dicho, la salvación ¿de quién es? Del Señor. Él es el que salva. Pero cuando usted agarra a su hijo de la mano desde pequeño y usted le enseña que el domingo es el día del Señor y que llueve, truene o relampaguee, el domingo vamos a ir a la iglesia a adorar a Dios porque Dios ha separado ese día, van a haber momentos cuando sea grande que te va a decir, no quiero ir a la iglesia. Van a haber momentos que te va a mirar a los ojos y te va a decir, yo quiero tomarme un religious holiday, Sunday. Quiero tomarme unas vacaciones religiosas el domingo. No voy a la iglesia el domingo. Y te lo dicen a veces para ver hasta dónde pueden llegar, pero saben, en el fondo de su corazón saben que al final del día se tienen que levantar, se tienen que vestir, se tienen que lavar la boca, se tienen que poner bonitos para venir ¿a dónde? A la iglesia. ¿Por qué? Porque desde chiquito les enseñaste que es importante escuchar la palabra de Dios junto con el pueblo de Dios. Y Dios usa la palabra que enseñamos en la casa y Dios usa la palabra predicada en la iglesia para salvar a nuestros hijos acorde a su voluntad y a su propósito. Como alguien decía, los cristianos, hermanos, yo sé que quizás esto les va a chocar un poquito a ustedes, pero los cristianos no debemos tener ningún problema con imponer, si quieren usar esa palabra, o en imponer la fe a nuestros hijos. Y digo eso porque usted sabe que una de las premisas del mundo es tú no puedes imponer tu creencia a las demás personas. Tú no puedes imponer tu creencia a tus hijos.
deja que tus hijos escojan qué van a creer. No, eso no es lo que la Biblia dice. Si le quieres poner, si al discipulado tú le quieres poner la palabra imponer, bueno, los cristianos no tenemos problema en imponer a nuestros hijos nuestra creencia, lo que nosotros creemos. Y le dejamos el resultado, ¿qué? Al Señor. So, hermanos, Eso lo creemos para la fe, pero no lo creemos ni para la vacuna ni para el delito. exacto, ni para la escuela. Es curioso que nosotros le imponemos a nuestros hijos que tienen que estudiar, ¿sí o no? Si tu hijo mañana dice, no quiero ir a la escuela, yo estoy seguro, en condiciones normales, en tiempo normal, yo estoy seguro que ninguno de nosotros diría, mi hijo, qué bueno que tomaste esa decisión. ¿Tú no quieres estudiar ahora? ¿Hizo qué? Cuando tú seas grande, hay vías alternativas para que puedas estudiar. Si tú ya te dices, quiero dejar de ir a la escuela para dedicarme a jugar videojuegos, ninguno de nosotros le dice. Ya yo me estaba preguntando cuándo tú ibas a venir con esa idea. Pero como yo soy tan buen padre, yo no te la quería imponer. Yo decidía que tú decidieras. ¿Verdad que no hacemos eso, hermano? Agarramos la chancleta, lo agarramos por el pelo y a rastro lo llevamos para la escuela, ¿sí o no, hermano? Porque un padre que ama a su hijo no deja en las manos de su hijo inmaduro la decisión, tomar una decisión que va a afectar su futuro de este lado de la eternidad. ¿Cuánto más, hermano, no vamos a hacer lo mismo con decisiones que van a afectar la eternidad de nuestros hijos? Su alma. Por obediencia a Dios y para pasar la fe a las próximas generaciones, tú y yo como iglesia, como creyentes, debemos empezar ¿a qué? A tener nuestros cultos familiares. Debemos dedicar tiempo, sin excusa. A partir de mañana, tú y yo debemos empezar a tener tiempos regulares con nuestra familia, buscando a Dios en oración y a través de la palabra de Dios. Hermano, mira conmigo, verso 7 al 9. Quiero terminar con estos versículos. Versos 7 al 9. Amén. Lo último que quiero ver con ustedes esta noche, hermano, es los beneficios de celebrar el culto familiar. The last thing I want to consider with you is the benefit of celebrating family worship in our home. ¿Quién quiere leer, hermano, verso 7 al verso 9? Siete al 9. So that they might put their confidence in God and not forget God's works, but keep His commandments. But they would not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation whose heart was not loyal to, and whose spirit was not faithful to God. Yet from my archers turned back on the day of God. Amén. Fíjate, hermano, como quisiera poder tener, aunque sea 20 minutos más, para poder profundizar en estos versículos, pero no los tengo. Pero solamente quiero resaltar algo. Fíjate, ¿cuáles eran los beneficios o el resultado de celebrar culto familiar, hermano? Dice, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Amados hermanos, uno de los beneficios cuando nosotros enseñamos regularmente a nuestros hijos y tenemos culto familiar con ellos, y nosotros tenemos cultos familiares, aunque no vivamos con nuestros hijos, uno de los beneficios es que, hermanos, por medio de su palabra, Dios nos va a enseñar, nos va a llevar a poner nuestra confianza en Dios. ¿Y tú sabes por qué, hermano? One of the benefits of having regular family worship is that the Lord will use His word to teach you to trust in Him, to increase your confidence in Him. And you know how that works? ¿Tú sabes por qué dice, hermano, para que ellos pusieran su confianza en Dios? Porque en la manera en que tú conoces más a Dios,
tú vas a confiar más en Dios. Tú no puedes confiar en alguien que tú no conoces. You cannot trust in someone that you do not know. In the same way that in the way that as we grow in our knowledge of the Lord, as we grow in grace, we grow in our confidence in the Lord. We learn to trust in the Lord. And that happens when we take time to sit as a family around the word of the Lord. Amén, hermano. Eso pasa cuando nos sentamos como familia alrededor de la palabra de Dios. Dice, para que no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Cuando celebramos cultos regulares de adoración en nuestros hogares, no solamente los hijos, sino también los padres, aprendemos a crecer en obediencia a la palabra de Dios. Verso 8. Y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Mi amada iglesia, quiero terminar con esto en esta noche. Mira el versículo 8. Y no fueran como sus padres. ¿A quién se está refiriendo? A la generación que salió de Egipto. Y que no fueran como sus padres. Una generación como porfiada y rebelde. Yo creo que tú marques eso ahí en tu mente. Porfiada y rebelde. Generación que no preparó su corazón. Que no preparó su corazón ¿para qué? Para obedecer a Dios, para honrar a Dios. No preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Yo te pregunto, ¿tú no ves en estos versos una descripción de la generación de nuestros hijos? ¿Por qué nuestros hijos son tan porfiados, tan renuentes a obedecer? Exactamente. Precisamente porque el culto familiar, como dice la hermana Adi, tiene los beneficios que mencionamos ahorita. Cuando no lo hacemos, el resultado no es que no vamos a tener resultados, lo vamos a tener. ¿Cuál es el resultado? Una generación porfiada y rebelde, cuyo espíritu no es fiel a Dios. El resultado, hermanos, el resultado de la falta de culto familiar en nuestros hogares es una generación, hermano, secular, profana como Esaú. Y quiero terminar con el versículo 9. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron espaldas el día de la batalla. Y este texto está fuera si lo ves fuera de contexto, no vas a entender mucho, pero más adelante, cuando tú lees el Salmo, tú te vas a dar cuenta que Dios desechó a Efraín precisamente por la rebeldía de su corazón. Y escogió, en vez de Efraín, Él escoge a Judá. Ahora, no quiero que pierda de vista lo que dice el verso 9 acerca de Efraín. ¿Qué dice, hermano, de los hijos de Efraín? Eran arqueros bien equipados. Estos eran gente que estaban preparados, humanamente hablando, para el día de ¿qué? De la batalla. Pero el día de la batalla, ¿qué hicieron? Movieron su espalda, retrocedieron. No pudieron prevalecer, porque Dios los había desechado. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con el culto familiar? La conexión de este versículo con el tema de esta noche, el culto familiar, hermano, es exactamente lo mismo que yo lo he dicho a ustedes innumerables veces. Si todo lo que tú haces con tu hijo, todo el legado que tú le dejas a tu hijo, es que es un buen deportista o que es ingeniero, si todo el legado que tú le dejaste a tu hijo es que lo mandaste a las mejores escuelas de este país,
si todo el legado que tú le das a tu hijo prepararlo para que sea un buen ciudadano, tú y yo hemos fallado como padres. Porque en el día de la batalla, ellos volverán la espalda, no podrán prevalecer. Y el día de la batalla, para hacer una analogía, sería el día en que ellos tienen que presentarse delante de un Dios justo y recto. Ese día no prevalecerán, porque Dios los ha desechado. Amados hermanos, quiera Dios usar esta verdad para llevarnos a nosotros a someternos a la instrucción clara de la palabra de Dios. Quiero terminar esta noche haciendo 3 aplicaciones antes de venir a la mesa del Señor. Iglesia, primera iglesia bautista, escucha la palabra de Dios e inclina tu oído a sus enseñanzas. Arrepintámonos por nuestra negligencia espiritual y a partir de mañana empecemos a practicar, a obedecer al Señor, celebrando el culto familiar. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Quiero invitar al hermano Amarrete, que pasa aquí al frente mientras el hermano pasa. Quiero invitarte que ahí donde tú estás, inclines tu rostro y ores al Señor. Le pidas perdón a Dios por tu pecado. Le pidas al Señor que Él te prepare para venir a la mesa del Señor. Y mientras el hermano Navarrete viene, quiero leerte la palabra del Señor, hermano, la instrucción de la palabra del Señor con relación a la mesa de Cristo. Con ojos cerrados y rostros inclinados, quiero invitarte a que escuche la palabra de Dios. Cuando en 1 Corintios capítulo 11 dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Cada vez que venimos a la mesa del Señor, estamos siendo recordados de manera visual acerca del Evangelio, de la verdad que Cristo, el Hijo de Dios, descendió del cielo, tomó nuestra humanidad y murió en la cruz por nuestros pecados. La mesa del Señor es una proclamación del Evangelio, en la que una vez más somos recordados de la gracia de Dios en Cristo. Por esa causa dice el Señor que de manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y esta es una advertencia que no debemos tomar a la ligera. ¿Quiénes en esta noche pueden participar de estos elementos? Participar de la mesa del Señor indignamente es participar de ella sin haber entendido el Evangelio, sin haber sido regenerado. Por esa causa, solamente aquellos que han sido regenerados, que han nacido de nuevo, que han sido bautizados por inmersión y que son miembros de una iglesia local, pueden participar de estos elementos. De lo contrario, solamente observe. Porque dice la Biblia que el que come y bebe estos elementos sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por el privilegio que tenemos de venir a tu mesa. Gracias, Señor, oh Dios, por el pan que representa tu cuerpo, oh Dios, ofrecido en la cruz por nuestros pecados. Señor, te damos gracias porque tú moriste la muerte que nosotros merecíamos. Tú bebiste hasta la última gota de la copa de la ira de Dios en nuestro lugar. Señor, gracias porque al entregar tu cuerpo, al dar tu vida por nosotros, Señor, dice tu palabra, el profeta Isaías, que por tus llagas fuimos nosotros sanados. Señor, el castigo de nuestra paz
lo llevaste sobre tus hombros en la cruz del Calvario. Y por eso te damos gracias. Que al participar de este pan podamos hacerlo con acción de gracia, con reverencia. Y te ruego que tú, al Señor, impartas gracia a nuestras almas. Señor, te doy gracias por la copa que representa tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Al participar de ella, Señor, te ruego que tú, Señor, alimentes nuestras almas de Cristo. Señor, gracias. Ayúdanos a participar de ella con gratitud. Porque la copa representa tu sangre derramada que nos limpia de todo pecado. Señor, bendice a tu pueblo, impartiendo gracia a nuestras almas. En el nombre de Jesús, Señor. Que esta no sea una celebración más, sino que sea, Señor, una experiencia espiritual, de renovación espiritual para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Comamos de él todos.